Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los desafíos clínicos más formidables de la neurología, la neuralgia del trigémino, una patología cuya severidad le ha ganado el sombrío apodo de la enfermedad del suicidio. Su manejo, como veremos, requiere una precisión casi quirúrgica desde el momento mismo del diagnóstico. Lo que haremos aquí es desglosar la evidencia más actual para construir paso a paso un algoritmo de manejo intervencionista que sea robusto y sobre todo práctico. Este será nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar por el origen de todo, la fisiopatología del conflicto neurovascular. De ahí pasaremos a la parte clínica, el diagnóstico y el manejo farmacológico de primera línea. Después de eso, nos sumergiremos de lleno en el análisis de las opciones intervencionistas, poniendo la evidencia frente a frente. Y finalmente, vamos a integrar todo este conocimiento en un algoritmo clínico diseñado para ser aplicado en la práctica diaria. Muy bien, arranquemos por el principio, por la génesis de todo. Para entender realmente por qué un procedimiento funciona y otro no, o por qué elegimos uno sobre otro, es indispensable dominar la fisiopatología de la neuralgia del trigémino clásica. Aquí se origina todo. La definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor es francamente contundente. No hablamos de un dolor cualquiera. Estamos hablando de paroxismos, de descargas de dolor unilateral, breves, sí, pero de una intensidad devastadora, como un shock eléctrico. Un dolor que puede ser desencadenado por estímulos tan triviales como masticar, hablar o incluso la brisa. Este perfil clínico tan característico es la piedra angular de nuestro diagnóstico. Ahora, fijemos la atención en la anatomía. El punto crítico, el epicentro anatómico del problema, es esta zona que vemos aquí con tanto detalle. La zona de entrada de la raíz del nervio trigémino en el puente, justo en la cisterna pontocerebelosa. Esta región es, por su naturaleza, un locus minoris resistentiae, un punto de vulnerabilidad. Pero, ¿qué tiene de especial esta zona? La respuesta está en la microanatomía. Justo aquí, el nervio sufre una transición fundamental en su vaina de mielina. Pasa de estar cubierto por mielina central, producida por los oligodendrocitos, a mielina periférica, de las células de Schwann. Esta zona de transición es intrínsecamente más frágil y, por lo tanto, mucho más susceptible al daño por compresión mecánica. Y aquí vemos la consecuencia directa de esa vulnerabilidad, la compresión pulsátil que en la mayoría de los casos proviene de la arteria cerebelosa superior, provoca una desmielinización focal justo en esa zona de transición. Esto crea un estado de hiperexcitabilidad neuronal. Se generan impulsos ectópicos y, de forma crítica, ocurre la transmisión efáptica, que no es otra cosa que un cortocircuito eléctrico entre fibras nerviosas. Este fenómeno es precisamente lo que se traduce clínicamente en esas descargas de dolor tan características. Bien, ya establecimos el porqué fisiopatológico del dolor. Ahora pasemos a la parte práctica. ¿Cómo lo diagnosticamos en la clínica y cuál es nuestra primera línea de ataque terapéutico antes de siquiera pensar en opciones más invasivas? Hay que tenerlo muy claro. El diagnóstico es, y sigue siendo, eminentemente clínico. Se basa en una anamnesis detallada, guiada por los criterios de la Clasificación Internacional de Cefaleas, la ICHD-3. Los puntos clave a buscar son esos paroxismos de dolor facial unilateral con una duración, cualidad e intensidad muy específicas y que además son provocados por estímulos inocuos. Por supuesto, es absolutamente crucial descartar otras causas de dolor facial. En el arsenal farmacológico, la carbamazepina y su derivado, la oxcarbazepina, son la piedra angular del tratamiento. Su mecanismo de acción, el bloqueo de los canales de sodio, dependientes de voltaje, ataca directamente la raíz del problema, la hiperexcitabilidad neuronal que vimos antes. Son altamente efectivos para el dolor paroxístico. Sin embargo, su utilidad a largo plazo a menudo se ve comprometida, ya sea por una pérdida de eficacia con el tiempo o por efectos adversos que el paciente simplemente no puede tolerar. Y aquí es donde la historia se complica. Porque la realidad clínica es que, inevitablemente, muchos pacientes llegarán a un punto de inflexión en el que el manejo farmacológico deja de ser una opción viable. Es en este momento cuando debemos considerar el espectro de tratamientos intervencionistas. Y esta es la pregunta central que nos trae aquí. Cuando nuestra primera línea de defensa farmacológica ha fallado, ¿qué arsenal terapéutico nos queda? ¿Qué opciones tenemos sobre la mesa? Y más importante aún, ¿cómo decidimos cuál es la más adecuada para cada paciente en particular? Básicamente, el espectro de tratamientos se agrupa en tres grandes avenidas. Primero, la descompresión microvascular o MVD, que es el único tratamiento que ataca la causa del problema, el único tratamiento etiológico. Segundo, las técnicas percutáneas, que son procedimientos ablativos o neuromoduladores que actúan a nivel del ganglio de Gasser. Y tercero, la radiocirugía estereotáctica, que es una opción no invasiva. Ahora sí, entramos al núcleo de esta revisión.
Vamos a poner la evidencia disponible sobre la mesa para comparar de manera crítica las opciones más utilizadas. La descompresión microvascular frente a las técnicas percutáneas, enfocándonos específicamente en la termocoagulación por radiofrecuencia. Lo que vemos en esta tabla es en esencia la guía para la toma de decisiones. Por un lado, tenemos la MVD. Ofrece el alivio del dolor más duradero, con tasas de éxito que van del 61 al 80% a los 5 años. Pero claro, el precio a pagar es una craneotomía, con todos sus riesgos inherentes. Por otro lado, la termocoagulación por radiofrecuencia es mucho menos invasiva, lo que la hace ideal para pacientes de edad avanzada o con comorbilidades importantes. La desventaja, su efecto es menos duradero y su principal complicación, casi una secuela esperada, es la hipoestesia facial. Y este número, aunque pueda parecer pequeño, es fundamental. Hablamos de una tasa de mortalidad reportada para la MVD del 0.1%. Es un riesgo bajo, sin duda, sobre todo en centros con experiencia, pero no es un riesgo de cero. Y este dato tiene que estar en el centro de la conversación y de la toma de decisiones compartida con el paciente. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. El éxito agudo, el alivio inmediato del dolor con la termocoagulación por radiofrecuencia es altísimo. La serie de Campolat, con más de 1.600 pacientes, reportó una tasa de alivio del 97.6%. Este es un dato muy poderoso que la convierte en una opción sumamente atractiva para obtener un control rápido del dolor, especialmente en pacientes frágiles o en crisis. Y estas imágenes fluoroscópicas son una ventana directa a la técnica. El éxito de estos procedimientos percutáneos depende milimétricamente de la precisión anatómica. Se introduce una cánula a través del foramen oval. La vista que tenemos a la izquierda, la submentoniana oblicua, es clave para localizar el foramen, mientras que la vista lateral, a la derecha, es crucial para controlar la profundidad y asegurarnos de que la punta del electrodo se posicione exactamente donde debe estar, en el ganglio de Gasser. Muy bien, ya revisamos la base fisiopatológica, el diagnóstico y la evidencia comparativa. Ahora es momento de juntar todas las piezas del rompecabezas, de sintetizar todo este conocimiento en un flujo de trabajo clínico, en un algoritmo que nos guíe en la toma de decisiones del día a día. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro mapa de ruta. Todo parte de un diagnóstico sólido de dolor orofacial paroxístico severo. El siguiente paso, ineludible, es una resonancia magnética para buscar o descartar una compresión neurovascular. Si la hay y el tratamiento médico ha fracasado, llegamos al punto de decisión compartida. Para pacientes jóvenes, sanos, sin contraindicaciones, la MVD es la opción a considerar. Para pacientes con comorbilidades, mayores o que no son candidatos a cirugía abierta, la ablación por radiofrecuencia es la alternativa. La radiocirugía, por su parte, se reserva para un grupo aún más selecto. Y esto nos lleva a una conclusión que es a la vez fundamental y que nos debe llamar a la reflexión. La calidad de la evidencia que sustenta estas recomendaciones, como podemos ver en la tabla, es francamente de baja a muy baja. La MVD se recomienda como primera línea en pacientes jóvenes, sí, pero con una fuerza de recomendación muy débil. La radiofrecuencia tiene una recomendación débil para quienes no son candidatos a MVD. Ojo, esto no invalida lo que hacemos, pero sí subraya con urgencia la necesidad de contar con ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad en este campo. Para terminar, quiero dejarles una reflexión que nos proyecta hacia el futuro. Ya estamos viendo la aparición de técnicas emergentes, como la radiofrecuencia pulsada de alto voltaje. Estas prometen una eficacia similar a la radiofrecuencia convencional, pero con un perfil de seguridad teóricamente superior, sin el componente neuroablativo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo estas innovaciones van a redefinir nuestro algoritmo y el delicado cálculo de riesgo-beneficio en el manejo de la neuralgia del trigémino en la próxima década? Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.